escuchar un poco tu balance, el día después de la marcha, Emilia. Bueno, en principio fue la segunda marcha, ¿no?, grande de las universidades contra el gobierno de Javier Milei. Los organizadores dicen que en la ciudad de Buenos Aires se concentraron cerca de 1 millón de personas. Y esto se replicó en todo el país. Yo creo que es difícil pensar en una marcha tan masiva a pocos meses de la anterior, ¿no? Recordemos que la anterior fue el 23 de abril, pero lo cierto es que sí, el gobierno está en otra sintonía, y quizás algo para pensar, más allá de que la marcha fue multitudinaria, digo, los escuché al principio, ¿no?, cuando hablaban de los distintos sectores que están detrás de esto, este bipartidismo que tiene el sistema universitario argentino, digo, porque el radicalismo y el peronismo gobiernan las universidades, digo, no es solo el radicalismo, ¿no? El radicalismo lleva ahí quizás la iniciativa, y eso pasa en el sector de los rectores. Esta marcha fue convocada por rectores, por sindicatos y por estudiantes, todos. Digo, Piera Fernández de Picoli, que es la presidenta de la FUA, lee el comunicado final, pero es un comunicado acordado por todos los sectores. Si bien antes los oradores son los sindicatos, están todos los sectores acordando ahí ese documento. Y sí hay algo que compararía entre las dos marchas, que es la reacción del gobierno, ¿no? Después de la marcha del 23 de abril, el gobierno dio una señal ahí, dio un gobierno que parece demostrar que no retrocede, que tiene la iniciativa política siempre y que no da marcha atrás. Digo, después de la marcha de abril, es verdad, primero con la UBA, pero después con todas las universidades, aumentó el presupuesto para gastos de funcionamiento. Bien, y el día después, a partir de ahora, porque bueno, la reacción del gobierno fue un comunicado de la oficina de la presidencia, donde de alguna manera ponía en claro todos los dirigentes políticos que se movilizaban, que estaban en contra de alguna manera del programa aplicado por el gobierno, identificados como la oposición, ¿no? Cristina, Elisa Carrió, Horacio Rodríguez Larreta, Lustó, Sergio Massa. Y Sergio Massa, ¿no? En lo que pareciera ser que puede ser algo que en algún momento hasta podrían llegar eventualmente a confluir electoralmente, ¿no? No ahora, en el corto plazo, pero quién te dice en el largo plazo. El día después, ¿pensás que puede haber algún tipo de instancia de negociación entre el gobierno, o el gobierno va a profundizar el conflicto con las universidades? Yo creo que puede haber una instancia de negociación en el sentido de que ya hubo esta semana, por ejemplo, la semana pasada convocaron a los sindicatos para ver qué pasa con los salarios. Y hay una prenda ahí de negociación que son los diputados del PRO, ¿no? O sea, el radicalismo en el Senado, el gobierno sabe que ahí no puede negociar, y la ley de financiamiento universitario salió en diputados y en el Senado, pero en el Senado con más seguridad, digamos. Ahí saben las universidades que tienen sus aliados. Pienso en el radicalismo de Martín Lustó, ¿no? Pero en diputados pasa algo, que es que están divididos. Hay, por ejemplo, 4 diputados que responden a Larreta, entre las que está, no sé si la ubican, en ese momento fue una tuitera bastante con un perfil muy alto, Sabrina Armechet, que es docente de la UBA. Hay algunos perfiles. Ella responde a Patricia Bullrich hoy en el esquema, ¿no? Sí, pero es un perfil difícil de pensar que alguien así va a votar en contra de, todo puede pasar, ¿no? Pero son perfiles donde es más difícil pensar que van a votar en contra o que van a avalar el veto a la ley de financiamiento universitario. La verdad, te doy un dato a que tengas en cuenta. Álvaro González, que es un diputado nacional del PRO, que era un operador político en algún momento muy cercano a Horacio Rodríguez Larreta, que de cualquier manera actualmente es un integrante del Consejo de la Magistratura con el aval del presidente del partido, que es el ingeniero Mauricio Macri, se movilizó en el día de ayer, Álvaro González, lo cual implica que eso que vos estás planteando puede haber alguna dificultad para lograr los 87 héroes. No sé cuánto tendrá de realidad, pero Tetaz en la marcha dijo que los 33 diputados radicales acompañarían la idea de insistir con la ley. Viste que el radicalismo en el veto a la ley de movilidad jubilatoria se partieron. Bueno, acá dice que hasta los 5 libertarios insistirían con el proyecto de ley de financiamiento universitario. ¿Hasta qué? Sí, hasta los 5 libertarios que votaron con Milei. ¿Te acordás aquel veto de la movilidad jubilatoria? Ahora acompañarían al radicalismo en su conjunto para insistir con la ley. Los 5 radicales libertarios. Claro. Cuando dijiste libertarios solo, claro, radicales libertarios, o sea, los 33 del bloque insistirían.
Bien, igual, de cualquier manera el gobierno tiene recursos y tiempo como para llevar adelante una gestión política, ¿no? Contrarreloj, pero tiene todavía un margen de maniobra. También tiene margen de maniobra y además hay una figura ahí que es Alejandro Álvarez, que comparado con la marcha de abril, Alejandro Álvarez es el subsecretario de Políticas Universitarias, históricamente de origen peronista, ¿no? Claramente es el hijo, es el homónimo del gallego Álvarez, conductor de Guardia de Hierro, ¿no? Sí. Sí, pero él no niega su pasado peronista. No, es su identidad política. Es su identidad política y él dice que se aleja del peronismo con el conflicto, con el debate por la ley del aborto, ¿no? Él dice que ahí el kirchnerismo empieza, ahí dice, se convirtió en una fuerza comunista, fue contra la idea de la libertad, y su argumento de cómo se acerca la libertad avanza se da ahí. Lo que digo es que es una figura que en el principio de este gobierno era el interlocutor con los rectores, con los sindicatos de las universidades, y estaba con este argumento de no hay plata, ¿no? Con la idea de no salir. Digo, antes de la marcha de abril él no salió en los medios, no sé si se acuerdan, pero él no daba declaraciones. Ahora sí, salió en todos lados. De hecho, sí, en todos lados dio debates, sale y dice el gobierno. ¿Qué lectura haces de eso? Yo lo que creo es que él que claramente va a ser sigue siendo el negociador. En un punto eso es un logro para el gobierno, que después de la marcha de abril, que fue multitudinaria, que fue la gran marcha opositora, digamos, la primera vez que la calle salió masivamente contra el gobierno de Milei fue ahí, no haya movido a ningún funcionario y se haya quedado el que podía ser el principal fusible, que era Alejandro Álvarez. En algún punto es el gobierno diciendo, sostengo a mi funcionario a quien designé como interlocutor. Y él sigue con esta idea de salir a hablar y de diálogo, intentar convocar a los sindicatos. En lo concreto es que no logra ningún acuerdo. Digo, no hay paritarias, o sea, no se firman paritarias porque los aumentos son insuficientes. Con los rectores hay diálogo, pero no hay acuerdo sobre el presupuesto universitario. Que recordemos que el presupuesto universitario sale de una propuesta que hace el Consejo de Rectores todos los años. Digamos, los rectores tienen incidencia ahí. Cada año se reúnen el Consejo Interuniversitario Nacional y en septiembre hacen una propuesta, en su momento Secretaría de Políticas Universitarias, ahora Subsecretaría, y de esa manera se acuerda un presupuesto. Bueno, el año pasado fue un presupuesto prorrogado, este año no hay posibilidades por ahora de ver que se llegue a un acuerdo con eso. Pero por otro lado, el gobierno sabe que es un sector que sigue teniendo capacidad de movilización. Con la marcha de ayer lo demostró. Entonces, para mí es alguien que sale en los medios y que sigue siendo un interlocutor y que intentará negociar. Hay algo que le dice el PRO, dicen que el PRO le dice al gobierno, ¿no? Con esto de, bueno, ¿qué hacemos con el veto? Que no hay que ver si el PRO también se banca votar el veto a la ley de financiamiento universitario. El PRO le dice, esto es un conflicto que puede escalar, y ellos dicen, el conflicto que escalando, ¿qué va a lograr? Por ejemplo, que se tomen universidades, ¿no? Que aparezca un conflicto mayor, que la calle se traslade a algo en el largo plazo. Entonces digo, me parece que hay cartas ahí sobre la mesa para ver de qué manera negocian. Y otra cosa es que quienes se sientan con Álvarez, los sindicatos, los rectores, lo que dicen es que al principio Álvarez decía no hay plata, ¿no? Rotundamente este gobierno no quiere emitir, no podemos emitir, el déficit cero, ese era el argumento. Después de la marcha de abril, y si lo escuchan en sus declaraciones públicas también, Álvarez dice, el reclamo es justo, o sea, en los medios no, pero sí con sus interlocutores, en los sindicatos, los rectores. El tema es que esto depende de economía, o sea, empiezan dentro del gobierno a decir, bueno, es una decisión que tiene que tomar, en este caso digo Caputo, pero empiezan a reconocer algo en eso. Entonces digo, para mí se empiezan a abrir como unas mínimas posibilidades de negociación, porque el gobierno prevé que es un conflicto que puede crecer, y por otro lado porque sigue teniendo, con todas las críticas que podemos hacer al sistema universitario, capacidad de movilización y de convocatoria en la calle. Emilia, un abrazo grande. Hasta mañana. Hasta luego, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, quiero decirte que el Teatro Municipal de Roma está cumpliendo 120 años. Y para celebrarlo el 10, 11 y 12 de octubre, ahora la semana que viene va a presentar el espectáculo El Tiempo Habitado, una mega creación